Pero aún hasta los guardias romanos fueron testigos de este evento. ¿Qué es lo que pasó? Un ángel descendió, hubo como un terremoto, los guardias cayeron como muertos y el ángel se sentó sobre la piedra. Un culto, una reunión donde pudiésemos juntar y reunir a los hermanitos que Jesucristo levantó un día de entre los muertos. Si pudiésemos reunir a Jairo, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Tabita, a Lázaro. Imagínate allí y los hermanitos sentaditos. Pase adelante el hermano Lázaro. Vamos a escuchar un mensaje de poder del hermano Lázaro. Tal vez hablarían en un nivel de fe que probablemente nosotros no entenderíamos. ¿Qué palabras de revelación pudiesen traernos, hermanos? Qué bueno sería escuchar el testimonio del hermano Lázaro después de haber cruzado el valle de la muerte. Sin embargo, el poder de la resurrección de Cristo no fue guardado para la historia ni para museos espirituales, sino que el espíritu que levantó a Jesucristo está aquí. Está aquí en su iglesia. Es la evidencia de que Cristo resucitó. Hay cosas de que los psicólogos, no lo han podido hacer, solamente Jesucristo. Hay cosas de que los alcohólicos anónimos, no lo han podido hacer, solamente Jesús. Este es el poder no es una emoción, sino que es alguien resucitado, que ascendió al cielo, hermano. Y dice la Biblia que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Jesús. Fíjense, del capítulo 8 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, ¿verdad? Esto es cuando va con Jairo, porque Jairo le pidió, ¿verdad?, que fuera, porque su hija estaba gravemente enferma, ¿se acuerdan? Le dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Imagínate, como la gente Jesús una vez le dijo cuando, ¿te acuerdan que Marta, María estaban llorando porque también se había muerto Lázaro y mandaron a traer a Jesús? Y entonces Jesús les dice en una ocasión a los discípulos, no, lo que pasa es que está dormido. Cualquiera hubiera dicho, Jesús mintió. No, lo que pasa es que la realidad espiritual es otra que la realidad humana. Fíjense, pero cuando Satanás mira de que alguien está a punto de recibir, puede hacer de que Dios haya traído a alguien en esta noche, en este lugar, para que reciba algo. Pero cuando Satanás mira que alguien está a punto de recibir, él trata de evitarlo. Y una de las formas de él evitarlo es poniendo y sembrando duda. La duda evita la resurrección de las cosas. Por eso la oración es una guerra. Por eso es que cuando muchas veces nosotros oramos específicamente por algo, las cosas se vuelven más contrarias y adversas a lo que uno está pidiendo. Y cuando Jairo clamaba a Jesús por la sanidad de su hija, fue que la niña murió. Sí, porque es bonito creer cuando todo está saliendo bien, ¿verdad? Pero cuando las cosas vienen terribles, ahí es que es probada la fe. Cuando está entre la espada y la pared, ahí es que es probada la fe. Cuando aparentemente no ha quedado nada, allí es que es probada la fe. Cuando estamos pasando por la situación de Jairo, por la situación de Pedro caminando, yo no me atrevería a criticar a Pedro. Fíjese, porque Pedro caminó sobre las aguas y es bien fácil decir. Lo que pasa que Pedro estaba dudando, estaba tambaleando, estaba menguando y comenzó a hundirse. Pero otra cosa es estar en los zapatos de Pedro. Otra cosa es estar en los zapatos de Jairo. Y cuando Jesús estaba a punto, por eso es que hay muchas personas de que piensan de que Jesús en ese momento llegó tarde. Pero se sabe que Jesús nunca llega
un minuto antes ni un minuto después. Él llega a tiempo. Llega en el momento que Él sabe que es el momento perfecto. Es el momento, y a veces es necesario de que Jesús llegue hasta que un Lázaro ya tiene 4 días de muerto, está entrando a un estado de putrefacción. A veces es necesario para Dios tratar con la gente que ya la hija de Jairo ya esté muerta cuando Él llega. Pero cuando Jesús, ha llegado el momento de que Jesús intervenga, hermano, cuando ya Jesús está a punto de entrar a la casa de Jairo, cuando ya Jesús está a punto de hacer el milagro y de poner su mano sobre el problema, es entonces que salen al encuentro 2 personas para decirle a Jairo: ya no molestes más al maestro porque tu hija ya se murió. Tu hija ya está muerta, y el trabajo de Satanás es sembrar dudas, y va a tratar de hacerlo por todos los medios posibles, sean humanos o circunstanciales. Y aunque esa era una realidad humana, otra era la realidad para Cristo. Y a veces Satanás usa la realidad humana. Nosotros decidimos si aferrarnos a la realidad humana o a la realidad espiritual de Dios. Y le dicen: ya tu hija está muerta. En otras palabras, ¿para qué le vas a seguir pidiendo a Dios? ¿Para qué le vas a seguir clamando a Jesús? Ya no sigas pidiéndole, porque ya tu hija murió. Ya la niña ya está muerta. Pero el consejo de Jesús a Jairo, el consejo de Jesucristo a nosotros en el día de hoy y siempre ha sido: cree solamente. Cree solamente, por encima de los problemas, hermano, por encima de lo que diga el dictamen médico, por encima de todas las circunstancias. El consejo de Cristo es: cree solamente. Es tiempo de creerle a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y al que cree, todo le es posible. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando todo está bien y cuando alguien lo dijo, ¿verdad? Cuando las cosas están bien, es bien fácil creer. Cuando la refri está llena, es bien fácil creer. Cuando las cosas están yendo bien tranquilo, todo, ¿verdad? Y entonces es bien fácil creer, pero otra cosa es estando en medio de la situación. Y sin embargo, Jesús sigue diciendo: cree solamente. Cree solamente. El que toda la vida ha vivido en una cajita de cristal no va a entender nada de este mensaje, pero el que alguna vez ha pasado por el valle de sombra y de muerte va a entender lo que estoy diciendo y le va a dar la gloria a Dios. Pero Dios a su tiempo hará todo lo que tú estés dispuesto a creer que Él puede hacer contigo y a través de ti. Cristo es capaz de atropellar violentamente los problemas. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a creer? Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, lo primero que vio, que tremendo, adentro de la casa fue que la niña estaba en su lecho completamente muerta, ¿verdad? Esa es la historia de la raza humana, y es la historia de cada uno de nosotros, que cuando la gente decía, y aun cuando los demonios y el diablo decían: está muerto, ya no hay esperanza. Cuando la gente decía: está muerta, está muerto, Jesús dijo: tan solo duerme. Cuando Jesús entró allí, fíjense que había algo tremendo, era duda. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Comenzó a sacar la duda para afuera, la echó fuera. Echó todo. ¿Sabe por qué? Porque los milagros se dañan en medio de gente incrédula. Cristo no pudo hacer muchos milagros en Jerusalén a causa de la incredulidad de ella. Pero cuando Jesús hubo sacado la duda, sacó a los incrédulos hacia afuera, aún algunos de sus discípulos. Solamente dejó consigo a los que verdaderamente le creían a Él y creían en lo que Él estaba a punto de hacer. Tú no puedes asociarte con personas que no creen en ti, que no creen en tu llamado, que no creen en el trato que Dios tiene contigo, porque eso te atrasa en el plan de Dios. Jesús sabía, y Jesús sabe quiénes le creían a Él y quiénes dudaban de Él.
¿Sabe? La credibilidad nos va a calificar, nos va a aprobar delante de Dios, o la incredulidad nos va a reprobar delante de Dios. José en una ocasión compartió su sueño, su visión, su fe con gente que no compartía su fe, y lo que se buscó fue problema. Jesús lo que hizo fue, lo sacó para afuera, y después de que hubo limpiado la casa, entonces fue de que manifestó su gloria sobre la casa. Cuando nosotros echamos de nosotros, como esa casa, la duda, hermano, lo que nos sirve, entonces es que Dios hace cosas grandes. Pero cuando Cristo entró en la casa de Jairo, miró a aquella niña y la miró y le tomó la mano, miró su alma y le habló a la niña y le dijo: Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Imagínate en ese momento cuando Jesús dice levántate, la poderosa palabra de Cristo se le metió por dentro a aquella niña. Y entonces el corazoncito comenzó inmediatamente a bombear y a correr la sangre y a activarse los órganos del cuerpo. Y comenzó a agarrar fuerza, ¿verdad? Una vez Dios le preguntó a un profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le dijo: solamente tú, Jehová, lo sabes. Pero cuando llega el tiempo de Dios, el momento de Dios, el Espíritu de Dios sopla sobre aquellos huesos secos en gran manera. Y dice la Biblia que comenzó sobre los huesos a subir tendón, a subir tejido, a subir carne, a subir sangre. Se convirtió en un cuerpo poderoso, en un ejército poderoso. Cuando el Espíritu de Dios sopla, cuando el fuego se había apagado, comenzaba uno a nada de que, y allí con el fuego comenzaba a levantarse y a fluir. ¿Sabe? Cuando hay un incendio en un lugar, en una casa, lo primero que salen corriendo son las sabandijas, las ratas, la serpiente. Cuando se encendía un fuego en un desierto, la serpiente y los escorpiones salían corriendo, huyendo. Una vez Pablo estaba predicando la palabra frente a un fuego y dice la Biblia que se le enganchó una serpiente y lo picó. Y cuando lo picó, la gente esperaba que muriera por el veneno de la serpiente. ¿Y sabe qué es lo que Pablo hizo? Se sacudió la serpiente en el fuego. Puede ser de que la serpiente, hermano espiritual, te haya picado o lo haya picado, amigo y amiga. Puede ser que haya puesto desaliento, desánimo. Pero ¿sabe qué es lo que va a hacer en esta noche? Se va a sacudir en el fuego. Se va a sacudir la serpiente en el fuego. Se va a sacudir. La serpiente conoce ese fuego. Necesitamos clamar al Espíritu Santo. ¿Sabe? En estos tiempos yo creo de que van a haber cosas grandes, hermanos, para la iglesia. Tienen que volver los principios del Pentecostés. Niños hablando en lengua, gente danzando en el Espíritu, dando vueltas, cosas de que qué es lo que está pasando en la iglesia de Jesucristo. ¿A dónde está el Pentecostés? Mucha gente me molestó algo que dijo una persona. Dije, es que los dones se han perdido. Se perdió el don de la interpretación de lengua. Se perdió. Mentira. Eso está aquí. Eso está allí. Lo que pasa es que hay que activarlo. Hay que activarlo. Hay que activarlo. Hay que activarlo. Hay que sacudir la serpiente en el fuego, hermano.